Dios ha estado dando por mucho tiempo a la iglesia el poder y la autoridad y un arma poderosa, y esa arma es la oración. Y es importante que tengamos eso presente. Nosotros como iglesia tenemos todas las armas disponibles para este tiempo que nos ha tocado vivir. Y quiero traer algo de un ejemplo de la palabra sobre Ana. Está en Samuel, primera de Samuel. Ana era una mujer que a causa de que se le había cerrado la matriz, no podía tener hijos. Llegó al templo a orar. Dice la palabra que ella oraba efusivamente y por largo tiempo, por mucho tiempo estuvo orando, hasta que el Señor le contestó la petición. Y la petición de Ana era un hijo. ¿Qué hijo le dio Dios? Le dio a Samuel. Si Dani quiere abundar en esto. Sí. Aleluya. Ciertamente, o sea, es importante que todos los que nos están viendo, todos los que estemos conectados de alguna manera, tengamos presente esa palabra que está soltando mi hermano Checo, sobre el poder de la oración. A mí me ministra mucho cómo Ana estuvo llorando, orando efusivamente, pero estuvo orando y dice la palabra o describe la palabra que sonaba como una persona que estaba ebria porque lo que decía no tenía coherencia, estaba hablando, y yo lo que siento, lo que me habla ese texto es que Ana clamó hasta que se quedó sin palabras. Ella ya no sabía qué más orar. Y yo sé que hay muchos que nos están escuchando ahora mismo, que nos están viendo, que probablemente han estado en sus casas y han estado orando y han sido abrumados por toda la noticia, por toda la histeria colectiva, por todo este mover. Pero yo le quiero decir, clama a Dios, no importa si te quedas sin palabras, porque con las palabras de Él serás restaurado, con las palabras de Él serás guardado, con la palabra de Él serás sanado en el nombre de Jesús, y eso es lo que nosotros creemos. Como decía, el poder de la oración es clave en este tiempo. El evangelio de poder tiene que seguirse anunciando, tiene que seguirse hablando, y yo creo que esta mañana es una mañana de milagros. Yo no sé nada de la estructura celular del virus que aparentemente, ¿verdad?, que está atacando, que está acechando a tantas personas sobre la tierra. Yo no sé nada de eso, yo no estudié nada de eso, pero yo sí sé lo que la palabra habla sobre las enfermedades. Y yo quisiera llevarlos en esa misma línea, y lo vamos a conectar con el poder de la oración porque lo vamos a practicar, hay laboratorio. Yo quiero que ustedes vayan a la palabra en Lucas 13:10. Y fíjese lo que dice, y uno de los sábados estaba enseñando, está hablando de Jesús, en una de las sinagogas. Y aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Y lo tenía por 18 años y estaba encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús la vio, la llamó y le dijo, y escucha bien las palabras que utilizó Jesús: mujer, eres libre de tu enfermedad. Ahí donde tú estás, diga libre de tu enfermedad. Diga libre de tu enfermedad. Y le puso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. A mí esto me ministra grandemente, porque lo que tenía esa mujer hoy día ni siquiera fuera considerado una enfermedad. El mundo le ha puesto otro nombre. Cuando alguien está encorvado, cuando alguien tiene una dificultad de movimiento, le llaman condición. Es el estado en el cual está la persona, ni siquiera se le llama enfermedad. Pero no importa el ataque que sea en tu cuerpo, la palabra Jesús continuamente lo describía como espíritu de enfermedad. Yo no sé ni siquiera decir bien la pronunciación científica del virus, pero yo sé que la palabra lo conoce como espíritu de enfermedad. Yo no sé qué es lo que te está acechando. Yo no me voy a concentrar solamente en el virus. Cualquier enfermedad que te esté atacando, que esté tocando tu cuerpo ahora mismo, no importa. Yo te voy a decir algo, se llama condición y no se llama enfermedad cualquiera ni cualquier diagnóstico particular. Se llama espíritu de enfermedad. Y nosotros venimos a decirle, como dijo Jesús, sé libre. Sé libre de ese espíritu de enfermedad. Y yo quiero que también llevarlo rapidito a otra parte de la escritura, y voy rápido, yo sé. Pero yo quiero que entendamos, en primer lugar, que no importa la enfermedad que te aceche, se llama espíritu de enfermedad,
y puedes ser libre de ella por el poder de Jesús, por el poder de su sangre. Y fíjese, bien particular, como describe la Escritura en Isaías 53, y está hablando de Jesús. Está hablando miles de años, ¿verdad? Antes del evento como tal de la crucifixión. Está hablando y dice el profeta Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Estamos hablando de Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo quiero que tú notes algo bien importante también en ese texto. El profeta Isaías está hablando miles de años antes de que se diera el evento en lo material, en lo natural del sacrificio de Jesús. Sin embargo, está hablando en pasado. El profeta estaba hablando en una dimensión donde el precio ya fue pagado. El profeta estaba anunciando algo que ya ocurrió. Jesús, luego de eso, se cumplió esa palabra en Jesús completamente. Y Jesús llevó literalmente en su llaga el castigo de nuestra paz. Incluso cuando vemos el proceso de Jesús, él incluso, uno de los sufrimientos que él tuvo, según lo describen los médicos, fue sobre su sistema respiratorio, porque en la cruz era difícil respirar. Yo quiero decirte que toda dolencia que tú estés experimentando, él ya la llevó. Yo quiero decirte que si la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y es relevante todavía, eso que habló el profeta Isaías se materializó en tu vida. Eso que hizo Jesús en la cruz todavía es potente. En las cartas de Pablo vemos como los milagros continuaron. Y yo te quiero decir que la palabra es viva y los milagros continúan hoy. Que el precio fue pagado. Que no hay espíritu de enfermedad. Yo todavía no he conocido un espíritu de enfermedad más fuerte que Dios. Yo no he visto virus, bacterias, cáncer, ninguna enfermedad que su sangre no pueda, no haya vencido y no pueda prevalecer contra ella. Este virus es nuevo, pero no importa, porque los espíritus de enfermedad han estado desde hace muchísimo tiempo y todos los venció Jesús en la cruz del Calvario. Es importante notar que lo que hizo Ana, lo que estaba hablando Checo, lo que hizo Ana prácticamente fue una intercesión en gemido. Lo que oyó el profeta que estaba con ella fue lo mismo que oyó la gente cuando estaba en el aposento alto. No entendían físicamente lo que decía, pero Dios estaba escuchando, porque Dios atiende el gemido del corazón. Y eso es lo que Ana estaba haciendo. No solamente parió algo natural, sino que dentro de lo que iba a parir en lo natural, se había engendrado algo que el sistema a lo mejor lo pidió en gemido, ni ella misma lo sabía. Lo que iba a pasar con Samuel, ella pidió un hijo natural, pero lo que iba a pasar con Samuel en la aventura espiritual que iba a tener sobre este planeta, nadie la conocía. Y ella a lo mejor lo gimió en el espíritu antes de que naciera. Y Checo, tú me ibas a compartir algo que estuviste hablando conmigo ayer acerca, dite algo de eso, de las armas que nosotros tenemos debajo de la cama. Sí, la oración, la intercesión, que es parte de la oración, la adoración, cantar en salmos, son partes de las armas que el Señor nos ha estado enseñando. La pastora ha estado hablando de eso, el pastor, los profetas. Es tiempo de la boca, es el año de la boca. No podemos callarnos y tenemos que levantarnos con esa palabra que tenemos dentro de nosotros, con esa palabra que sana, con esa palabra que liberta, con esa palabra que restaura. Esa sanidad divina, que ningún virus ni ninguna cosa de esa va a llegar a tu casa, a tu familia, y a todos los que te rodean, pero tienes que hablarla. No te puedes quedar callado. Hay que orar sin cesar. No es tiempo de quedarse solamente en la casa viendo televisión, no. Hay que orar, hay que meterse en la palabra, hay que buscar. Así que yo te exhorto, hermano, es tiempo de meterse con Dios. Este tiempo, no sé si, muchos profetas lo están diciendo, es un tiempo que Dios escogió. Es un tiempo escogido por Dios. Y es un tiempo como
como unos 40 días en el desierto, a nivel tipológico, a lo mejor el número físico no cuadra, pero a nivel tipológico espiritual, es un tiempo de cernir, no discernir, cernir lo que Dios quiere dejar arriba. Y es un tiempo donde nosotros vemos cómo el sistema le ha dado, el planeta le ha tomado un break porque el sistema se lo ha dado. En este tiempo pues no hay mucha pollution, porque, ¿cómo se llama? Contaminación, porque la gente tiene los carros, se supone, ¿verdad? Medio apagados. La gente, las factorías y todos los sistemas estos que dañan las aguas y que hacen mucha contaminación, se han aguantado. O sea, le están dando un respirar al sistema de la tierra. Y yo creo que es un tiempo de Dios porque Dios quiere levantar algo. El Señor en estos meses me ha dicho una palabra y yo creo que está a punto de cumplir muchas de las cosas que yo sentí en el corazón que iba a empezar a ver. El Señor me dijo, siéntate y mira lo que voy a hacer. Y fue antes de todo esto. Y yo en estos días he estado haciendo eso, viendo cómo las cosas el Señor las ha estado cuadrando. Recuerden que nosotros acabamos de pasar por un tiempo de Purim, y en ese tiempo Dios cambia lo que iba a hacer daño para hacer bien. Y en ese intermedio que estamos, en este lapso de separación que estamos, antes que venga el tiempo de la Pascua, están pasando cosas que se van a despertar ahora en esta temporada que viene. Y tú mencionaste lo de la boca. Es importante que nosotros notemos que lo que el enemigo quiso hacer fue dañar la boca. Ese virus supuestamente entra por la garganta, pero lo que nosotros estamos soltando por nuestra garganta es para que ningún virus se levante y para que el poder de Dios se levante. Y Dani, tú comentabas del efecto del síntoma, de la respiración, del aliento, del aire, que es precisamente el poder de la boca, el poder que tuvo el Señor cuando habló sobre la naturaleza. Y ese es el mismo poder que tiene la iglesia en este tiempo. Y el Señor venció ese momento de esa dificultad de nuestro aliento. No sé si ustedes, bueno, me imagino que sí lo han escuchado cuando dicen los que saben que en ese tiempo los romanos le fracturaban las piernas a los que estaban colgados en el madero, precisamente porque cuando ellos se quedaban sin aire, los que estaban muriendo en agonía, se impulsaban con los pies para tener un último aliento de respiración. Y en ese momento, cuando le fracturaban las piernas, se quedaban sin aire porque no podían aspirar el aire a los pulmones. Al Señor no tuvieron que hacerle eso, porque Él entregó su aliento por nosotros antes de que le fracturaran las piernas. Después que pues, Dios le contestó a Ana su petición, Ana dice que, la palabra dice que Ana, el cántico de Ana, pero yo le voy a decir la profecía de Ana. Y esto fue lo que dijo, esto fue de la textual, un poco diferente a las demás. Dice, garantizadas las peticiones de sus fieles, porque por fuerza propia nadie prevalece. Dice, los adversarios de Yahweh se aterrorizarán y contra ellos tronará desde los cielos. Yahweh juzgará los confines de la tierra. Nuestra petición está garantizada delante de Él. Tenemos que orar. Y si usted dice, pero es que yo me siento que no tengo la fuerza, no tengo la fe, no. Usted sí tiene la fe. Usted fue entregada una medida de fe. Es suficiente esa medida de fe para dar la palabra y para creer las grandes cosas que Dios va a hacer con usted, con su casa y con su familia. La familia. No se olvide de eso. La familia está guardada, pero usted tiene que abrir su boca. Es importante. Dani. En este tiempo, por aquello de que yo no lo había dicho este domingo, pero hay tres maneras de responder a un ataque. Y es huyendo, resistiendo y contraatacando. De las tres maneras, a veces son estrategias de Dios. Lo importante es saber cuál es la estrategia del Señor en este momento. Si es la de huir, es la de nosotros ponernos a resistir y guardarnos y no hacer nada, o es la de contraatacar. Yo creo que el tiempo de orar es precisamente para que nosotros nos alineemos con la voluntad del Señor y sabemos cuál es la forma de contraataque, de permanecer quietos o de huir y escondernos. No sé cuál es la voluntad del Señor en este instante, pero el asunto, como dice Checo, es orar, es ponernos, posicionarnos en lo que Dios quiere hacer este momento de lo que está pasando. Y fíjense que en este tiempo de nosotros estar en las casas, yo creo que hay una cosa que sí debemos contraatacar. Y Dani me estaba mencionando acerca del espíritu de temor. Coméntate algo, dite algo. Sí. Yo lo que, ¿verdad? Y
Se supone que lo hagamos en forma de conversación, pero entramos en preaching mode y empezamos ahí. Pero sí, pero ciertamente algo que hemos visto, y yo he visto que aún en los hermanos de la fe, es cómo han sido atacados por el temor. Y yo quiero que nosotros tengamos claro que el temor es una puerta. El temor es una puerta espiritual. Cuando tú le temes a la enfermedad, tú estás reconociendo que la enfermedad es más poderosa que Dios. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, es el temor de Jehová. Nosotros los creyentes le tememos solo y exclusivamente a Dios. El único que tiene poder de determinar nuestra vida es Dios. Al único que nosotros le tememos es a Él. Y yo quiero que todos aquí recuerden que el poder de Dios es más fuerte. No solo eso, sino que nosotros tenemos en la Escritura una frase que se repite por toda la Escritura más de 300 veces. Casi podríamos decir que hay una frase de esas por cada día del año. Y es la frase no temas. Es el no temas de Dios. Y fíjese, cada vez que Él decía no temas, cada vez que la Escritura dice no temas, que Dios dice no temas, luego o describe algo de Él que la persona no conocía, o le dice algo que ya sucedió que la persona no había visto. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios dice no temas, acto seguido quiere que veas algo. Eso significa que el temor no solo es una puerta, sino que también es un velo sobre nuestros ojos. Cuando nosotros tenemos temor, no podemos ver los atributos de Dios, no podemos ver la obra poderosa de Dios. Y es necesario que el Señor venga con un no tema sobre nosotros, quitar el temor para que nosotros podamos ver la obra de Él en nuestras vidas. Y yo te quiero decir, no temas en esta mañana, casi tarde. Yo quiero que tú sepas, nosotros queremos que usted sepa que el poder de Dios, Dios es más poderoso que cualquier cosa que te esté atacando en este momento. Yo quiero aprovechar la coyuntura para hablar del rol de la iglesia en este momento. ¿Verdad? Paul hablaba de Purim y vamos a integrar, ¿verdad? Estamos hablando de oración, estamos hablando de el evangelio de poder de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de las maneras en que nosotros respondemos a un ataque, ¿verdad? Y ahora yo quisiera que integremos eso en el libro de Esther. El libro de Esther es un libro bien interesante porque el libro de Esther en ningún momento menciona por nombre a Dios. En ningún momento el libro de Esther menciona por nombre a Dios. Sin embargo, vemos una obra que es inconfundible de Dios. Vemos que ciertamente fue exclusivamente Dios y nadie cuestiona ni duda que ciertamente fue Dios que libró al pueblo. En el libro de Esther vemos como el pueblo de Dios estaba ante la peor plaga, la plaga de la espada, la plaga de la opresión política contra la iglesia. Vemos cómo el pueblo de Israel estaba perseguido, el antisemitismo estaba rampante en ese lugar y había un plan para destruir a todos los hijos de Dios. Sin embargo, vemos cómo el Señor levanta un Mardoqueo, que era un objetor de conciencia, porque Mardoqueo no se postraba cuando la ley decía que se tenía que postrar. Pero aparte de eso, que no es eso a lo que voy, el pueblo de Dios, dirigido por Mardoqueo, por un hombre, ¿verdad?, fiel a Dios, se postró ante Dios, hizo ayuno ante los planes del enemigo y oró. Y en un momento donde nadie estaba reconociendo ni siquiera el nombre de Dios o el pueblo, sí reconocían, y escucha bien, la cultura. Reconocían el Dios por medio de la cultura de los que creían en Dios. Fíjate que cuando descubren aquellos que estaban conspirando contra el pueblo de Dios, que Mardoqueo era del pueblo de Israel, los que estaban conspirando contra ellos se atemorizaron y dieron por perdida la batalla. ¿Por qué? Porque tu cultura tiene que reflejar un culto y tu culto tiene que tener una dirección hacia un Dios. Yo te quiero decir ahora mismo, quizás en las redes sociales, con varias excepciones, ahora mismo tú no estás escuchando el nombre de Dios resonar, tú estás escuchando la palabra coronavirus más que Jehová, más que Jesús, más que Yahweh. Sin embargo, yo te quiero decir que cuando el pueblo de Dios está ante un ataque y hace las cosas que el apóstol estaba diciendo, ¿verdad? Retrocede hasta un punto para meterse a orar, para poder contraatacar, para poder hablar la verdad de Dios. Yo quiero que tú sepas que la obra redentora, la obra poderosa de rescate de Dios es tan evidente que todos van a reconocer que fue Dios el que nos libró. Y yo quiero que la iglesia no olvide que el único que puede librar a Dios de esta crisis se llama Jesús, se llama Yahweh, es Dios.
Y es necesario que la iglesia ore, es necesario que la iglesia hable, es necesario que la iglesia esté presente. La iglesia tiene un rol importante en el manejo de esta crisis. Nosotros tenemos una carga espiritual sobre esta nación. Y yo le pido al Señor que levante mardoqueos en esta casa, mardoqueos en esta nación, mardoqueos en la iglesia, gente que dirija al pueblo dentro de las normas, pero que dirija al pueblo a interceder, a hacerle frente a la crisis en medio de esta situación.